Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Esta vez tengo el placer de compartir un café con Nati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenida. Hola Nico, gracias a ustedes por invitarme. Un lujo para mí. Oye, es un placer tenerte por aquí. Tenía ganas ya de tener este café. Hace un par de semanitas que lo hablamos. Y me gustaría empezar sobre todo por dar un poquito de contexto, que me contaras un poco acerca de quién es Nati o Natichi y cómo has llegado a todo esto de Web3. Ok, bueno, voy a intentar no irme mucho por las ramas, pero básicamente soy un usuario más de blockchain y Web3. Arranqué en el fines del 2018 buscando formas de encontrar una estabilidad financiera, una manera de ahorrar para la situación económica del país en donde vivo, Argentina, que siempre tiene sus vaivenes económicos, pero que hay momentos en donde a veces olemos como esa posibilidad de que todo se vaya fuera de control y que perdamos los ahorros que tanto nos cuesta si es que tenemos la oportunidad de ahorrar, porque también es eso, a muchos casos ni eso es posible. Y así fue como empecé a tratar de aprender. Primeramente intenté conectar en lugares donde encontrara gente que pudiera hablar primero en mi nivel de lenguaje y conocimiento, porque no sabía nada. Obviamente conocía Bitcoin, no tenía interés anteriormente de invertir, entonces nunca había interactuado, pero la realidad es que todo lo que empezaba a verse de la mano de Ethereum, yendo cada vez un poco más lejos, y justo fue casi que los inicios de lo que se conoció como el verano DeFi o de las finanzas descentralizadas, el DeFi Summer, era abrumador en ese momento. Ahora que lo veo de lejos era nada, porque ahora todavía es mucho más acelerado todo, pero en ese momento parecía muchísima información. Y las comunidades, las distintas documentaciones o canales que seguía, que empecé a seguir, me empezaron a ayudar a entender, y con eso me di cuenta de que había mucha gente que no tenía la facilidad del idioma, todo estaba en inglés y todo era muy técnico. Yo no soy desarrolladora, no tengo formación de programación, vengo del mundo de la industria y de la química, pero sí tengo la lógica detrás en mi cabeza todo funciona en cajitas y con sentencias if-then, de alguna manera, entonces no me fue tan difícil leer la documentación, y eso me ayudó a empezar a compartir lo que aprendí en esas comunidades o en esos grupos en los que me encontraba conectada, y la gente me empezó a preguntar si le podía explicar, si le podía volver a refrescar en forma simple lo que había comentado. Y ahí me di cuenta que no era muy eficiente ir uno a uno haciendo como esa charla, y eso disparó a que empiece a aprender y a generar los canales que abrí, como el canal de YouTube, los medios en los que empecé a escribir como Medium, o mismo la cuenta de Twitter en ese momento, ex ahora. Y sin querer queriendo eso me llevó a terminar siendo un referente, que no me gusta decirlo de esa manera, porque yo me encuentro en el mismo camino que todos aprendiendo, pero me encanta educar y me pareció que era la mejor manera de contribuir, desde mi posición. Y bueno, eso me empujó a ir entrando cada vez más, como decimos, en la madriguera del conejo, en ese lugar tan profundo que no paramos de descubrir cosas nuevas. Y soy súper curiosa, soy una persona que me gusta mucho investigar, entonces, eh, como conecta también con Platzi, donde hoy en día estoy trabajando, está este lema del nunca parar de aprender, y creo que eso es lo que nos mantiene a todos vivos, ¿no? Lo que nos empuja a ir hacia un lugar mejor de lo que hoy nos encontramos. Totalmente. Te he escuchado un par de veces en algunas intervenciones que has hecho en tu canal o en eventos y siempre comentas esa parte o has comentado en algún momento lo que eres muy curiosa y es algo con lo cual me identifico mucho, porque es verdad que hay temas en los que no manejo, soy muy malo, pero la curiosidad de entender un poco qué se está haciendo y cómo se está haciendo me lleva un poco a, pues, a leer, a aprender un poco y así también llego yo a Platzi, en la que un amigo me comenta que es una escuela online pues, muy amplia, con mucha información. Y oye, pues ¿por qué no? Y empiezas un día con algo de marketing, terminas otro haciendo algo de economía, de startups, todo esto. Y conocí la parte de Web3. Ahí también es verdad que le di un vistazo, vi bastante de la documentación que teníais por ahí, las clases y más. Entonces, me gustaría preguntarte un poco, porque he sido un usuario que ha consumido mucho contenido de Platzi, ¿cómo se dio esa parte de que estuvieras tan involucrada con la parte de la Academia de Web3?
Bien, la verdad que creo que en todo Latinoamérica o el mundo hispanohablante, Platzi es un referente en educación, no solo porque lidera, digamos, todos los temas tecnológicos y también, obviamente, hay escuelas de inglés y de negocios, o sea, no es solamente tecnología, pero la verdad es que siempre ha sido un referente en cuanto a la parte tecnológica y también por la calidad de sus profesores y por la enseñanza efectiva, esto de poder aplicar no solamente estudiar o leer algo que cualquiera lo podría hacer por otro medio. En Platzi se da mucho, mucho foco en lo que es el poner en práctica lo que se aprende a través de desafíos, proyectos y hasta hemos tenido hackathons o programas donde han salido muchos proyectos. En el caso de Web3 han salido muchos proyectos que han creado su propio producto. A partir de ahí los estudiantes se han unido en su comunidad y han generado estas soluciones. Pero más allá de conocer a Platzi, digamos, y haberla utilizado anteriormente, llego a través digamos, de una vacante que había quedado, que Ángela Ocando siempre fue la directora de la Escuela de Blockchain y Web3 anteriormente, haciendo muchísimo trabajo y creo que casi todo lo que nosotros hoy sabemos que tiene esta escuela es producto del trabajo que ella y el equipo que estaba también detrás de la escuela hicieron durante estos años, donde todo explotó y donde todo era necesario. Y gracias a eso se pudieron educar más de 100.000 estudiantes a lo largo de estos años solamente en la escuela de blockchain y Web3. Hoy tenemos 5 millones de estudiantes en todas las escuelas dentro de Platzi y puntualmente también la participación de más de 2.000 empresas que también buscan educarse a través de la plataforma, que eso también nos acerca como a este mercado más tradicional, ¿no? Cómo las empresas pueden ayudar a educar a sus colaboradores para ganar un nivel extra de conocimiento o para reinventar roles o perfiles actuales que conecten mejor con la tecnología que se está viniendo. Y Web3 es una de ellas, así como tenemos inteligencia artificial, la parte de análisis de datos. Hay muchísimas cosas que hoy no se usan en el día a día de muchas instituciones o empresas y que también es una manera de dar ese vuelco, ¿no? De ayudar a que más personas puedan crecer profesionalmente o tener su propio negocio, su propio emprendimiento, eh, conociendo tecnología y siendo líderes en ese rubro. Y así llegué y ocupé ese rol, el del director de la Escuela de Blockchain y Web3, y estuvimos trabajando todo el año pasado en reacomodar la escuela para las necesidades actuales del ecosistema, de la industria, por decirle de alguna forma, donde la necesidad de perfiles más profesionales, no solamente en desarrollo de código, sino también en marketing, en product management, en la parte de regulaciones, es muy, muy necesario si queremos realmente hacer producto robusto en Web3 y que no falle tanto como por ahí mucha gente solo ve que pasa, que todo se hackea y todo se cae. Porque de vuelta, para mí la narrativa no va de la mano de un mercado en alza o en baja, un bull o un bear market, sino que la tecnología es una herramienta, pero no depende solamente de esos buenos o malos momentos, esos vientos de cola o no, para generar producto valioso y está en nosotros poder hacerlo realidad. Entonces, creo que necesitamos ayudar a que más personas se profesionalicen y que no solamente se enfoquen en generar código, que es súper importante, es la base de esta tecnología, pero que si no hay una visión de negocio detrás, muy probablemente esos proyectos o esas ideas que surgen no necesariamente vean la luz o sean sostenibles en el tiempo. Completamente. Yo soy un fiel creyente de que a la comunidad hispana, que es un poco la que conozco mejor, no le faltan tanto facilidades de uso en la herramienta, es un poco mi opinión, sino más conocimiento de la herramienta, entender qué está pasando, ¿no? Siempre decimos esto de que la gente no se va a enterar de que está usando una blockchain, estoy de acuerdo, pero al final si quieres construir, tienes que tener en cuenta pues cómo funciona, cuáles son las limitaciones y cuáles son el potencial de la herramienta, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ves tú esta perspectiva desde tu experiencia? O sea, ¿realmente la comunidad hispana tiene los conocimientos necesarios para,
bueno, no es convenientemente necesario, no, está en el momento adecuado para seguir construyendo con Web3, o todavía hace falta recorrer un camino de formación, de aprendizaje, pero también tenemos en cuenta que es una tecnología muy nueva, que hay muchas cosas por descubrir, o sea, tanto en habla hispana como inglesa o alemana. O sea, hay un camino enorme por descubrir, muchos errores por cometer, y sobre todo hay una cosa que me llama mucho la atención, es que parece que estamos yendo a ese punto en el que queremos ejecutar sin siquiera pensar lo que estamos haciendo, ¿no? No entender muy bien cuáles son las opciones que tengo, cómo las puedo diseñar, sino un poco repetir, repetir, repetir y trasladar el conocimiento para que todo el mundo haga lo mismo, cuando es algo, pues que yo digo que el camino sería mucho más de descubrimiento, ¿no? De entiende la tecnología cómo funciona, a partir de ahí intenta, falla, equivoca, pero vas a encontrar nuevos caminos y nuevos potenciales, ¿no? No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, no, estoy de acuerdo y creo que eso que acabas de decir es como digamos, la sangre que corre por las venas de un emprendedor, esto de entender, identificar esas necesidades, prototipar o diseñar y desarrollar rápido, equivocarse, iterar y volver a intentar, pero siempre con un norte, con un lugar hacia donde queremos ir bien claro, y que realmente no sea un capricho del equipo o la persona que está desarrollando. O sea, realmente para mí algo que falla en cripto o en Web3 en general es que se invierte poco tiempo en la investigación previa, en realmente entender qué hace falta hacer. El famoso círculo dorado de Simon Sinek, si lo han visto alguna vez y si no lo recomiendo en una de sus charlas TED, que es esto de empezar preguntándose el por qué o poder responder el por qué es lo que el usuario realmente hoy tiene como punto de dolor al que necesitamos resolver, porque si realmente resolvemos un dolor, ese producto o esa solución casi que no va a ser abandonada nunca porque se vuelve como nuestra herramienta principal para poder salir adelante. De hecho, en la pandemia muchas cosas a nivel tecnología se aceleraron porque en ese momento antes tal vez no era necesario, no sé, pagar con un QR para no tocar dinero o comprar online. Antes tal vez no era algo importante, era por aquí si tengo otras cosas, pero en un momento en donde no había otra solución, eso pasó a ser clave en un producto y hoy es difícil que lo abandonemos porque ya lo adoptamos, ya sentimos que es parte de una transacción eventualmente y, y esas cosas son las que verdaderamente pegan. Entonces, creo que invertir tiempo, si uno tuviera que separar porcentajes, creo que la mayoría del tiempo, más del 60%, tal vez al inicio, hay que hacerlo en investigación y en entender cómo podemos ayudar a esos usuarios a resolver una necesidad puntual. Y a partir de ahí, trabajar en diseñar esa solución que utilice la tecnología blockchain. Y para eso hay que entender cuál sería la mejor blockchain, la mejor tecnología, la mejor manera de abordarlo. Pero digamos, todo ese conocimiento tecnológico que tengamos va a ayudar a entender esos features o esa forma de diseñar el producto aplicando la tecnología. Pero si no hacemos bien esa primera parte y solo nos sentamos a decir, creo que esto es lo que va a ser, no sé, el número uno en Web3 y copiamos lo que ya conocemos o no nos ponemos a pensar cómo sería la mejor manera de implementarlo, puede ser algo que dure un año y que haga y levante mucho dinero, pero también eso hace que se pierda credibilidad en el ecosistema. ¿Cuántos venture capitals o inversores han al inicio, para no perder el momentum o la ola, apoyado proyectos que ahora es como que es más de lo mismo y decís, ¿por qué debería invertir en algo así? Y la verdad es que tal vez desaprovechamos oportunidades de inversión para crecer fuerte y pegar fuerte, pero sí sirvió tal vez para pulir defectos tecnológicos o deuda tecnológica que teníamos. Yo creo que esa parte de la deuda tecnológica, la de hacer productos mínimos viables o MVPs, la vivimos en la ola que pasó durante 2021-2022 y quizá mediados del 2023. Y ahora que va a venir una nueva ola donde más interesados van a llegar, porque pues, muy probablemente los precios vuelvan a subir y la gente otra vez tenga algún interés en entender qué es esto, tendríamos que llegar con algo mejor, más maduro de lo que se logró anteriormente para no volver a perder otra oportunidad. Y también para que los equipos puedan pensar económicamente en cómo ser sostenibles. Yo veo mucho en el ecosistema esto de permanentemente aplicar a grants, permanentemente ver de qué manera conseguir fondos, cuando en realidad es una muy buena manera de iniciar para tener un apoyo base de crecimiento,
o tener fondos para crecer. Pero si tu negocio permanentemente requiere de que te den dinero para poder subsistir, significa que algo no está bien. Y ahí es donde veo que estamos fallando, pero no es solo Latinoamérica o el mercado hispanohablante, es en general, creo que la industria necesita mejorar ahí. Y sí creo que nosotros tenemos en eso mucho para aprovechar, para ser de los primeros que tal vez empecemos a poner más foco y subamos la vara en eso, porque tal vez hasta ahora los proyectos que no han nacido en el mercado o para resolver necesidades del mercado hispanohablante son proyectos más ambiciosos que buscan mostrar que pueden aplicar ciertas cosas o levantar cierto capital o que su market cap sea de tantos billones de dólares, pero es como más una guerra de egos o a ver cuán lejos se puede llegar. Y está bien porque de hecho han habilitado a muchísima tecnología y han ayudado a pensar en muchos usos que no nos imaginábamos que podíamos tener, pero que no tienen por ahí este pensamiento de producto tan robusto como se debería desde el principio. Y hemos visto que ya no es el mismo uso que se daba meses o años atrás a muchas de esas aplicaciones, que la gente como que se empieza a cansar o como que ya no ve qué más hacer con esas aplicaciones. Entonces creo que ahí, si nosotros pudiéramos dejar esa impronta, va a ser muchísimo, vamos a poder ayudar muchísimo a la industria para crecer, porque no es solamente una necesidad de mejorar lo que hacemos, sino también de mostrarle al mundo que lo que se desarrolla en Web3 es confiable, que trae beneficios, que lo que hoy conocemos no funciona bien para muchísimas cosas en el mundo tradicional y que para eso blockchain es una gran solución. Si seguimos empujando con te convenzo que tenés que hacer esto, digamos, al revés, yo creo que generamos a veces más rechazo que ganas de querer probar. Y para cerrar esta pregunta, lo que decías, esto de no necesariamente yo tengo que entender lo que pasa detrás. Hoy no, yo no sé cómo funciona, o sea, sí sé, pero digamos, no necesito saber como usuario normal cómo funciona Internet. Yo simplemente me conecto a una página, hago una búsqueda, consumo un producto y punto. No sé si estoy conectándome al servidor de X o Y proveedor y todo lo que pasa atrás. Nosotros seguimos en Web3 pensando que le tenemos que enseñar a nuestros usuarios a entender todo lo que está pasando para dar esa confianza, cuando en realidad la confianza tendría que venir por el producto en sí mismo, por su seguridad, por el servicio que provee, por el valor que nos entrega. Eso es lo que genera esa, eh, digamos, que seamos leales a esos productos y que confiemos y seamos usuarios que no abandonemos ese producto. Pero en lugar de hacer eso, estamos como tratando de explicar fácil y convencer a la gente por todo lo que hay atrás, que es súper complejo y que abruma a la gran mayoría y no vale la pena. 100%. O sea, aquí has tocado dos cosas que me parecen súper interesantes. La última, justo ahora estoy haciendo una lectura que habla mucho de esto de clarificar el mensaje, ¿no? De no le Ujú. pongas ruido a la gente porque entonces le vas a confundir, ¿no? El mensaje debería ser música, son diferentes ruidos que coordinan muy bien entre sí para hacer música. Si le empiezas a bombardear de información, entonces ya lo confundes demasiado. Digo que muchas veces empresas Web3 o proyectos Web3 pecamos mucho de eso, de profundizar demasiado en aspectos tecnológicos, teóricos, que no le hacen falta al usuario conocerlos. Hasta cierto punto está bien explicar que es una base de datos distribuida, que es inmutable, que es transparente. Pues esto a lo mejor está bien, pero luego entramos en procesos de consenso y en un montón de cosas que entonces les confundimos, les asustamos y decimos, oye, a mí déjame un poco tranquilo en Web2 que estoy bien. Luego hay otra cosa súper interesante que esto es una de las cosas por las cuales me gustó mucho ver esa parte de la Academia Web3 dentro de Platzi, que es que muchas veces estamos como muy enfocados en aprender Web3 pero para hacer un proyecto, pero se nos olvida que también tenemos que tener conocimientos Web2 de, oye, ¿cómo manejo las finanzas de mi proyecto? ¿Cómo manejo la parte de la comunicación de mi proyecto? ¿Cómo lidero el equipo? ¿Cómo distribuyo fases? ¿Qué viene mejor? ¿Cómo funciona un MVP? ¿Cuál es el ciclo de iterar, de lanzar algo, iterarlo, probarlo, validarlo? Entonces, en ese sentido, coincido mucho en lo que comentas tú, que también he visto muchos proyectos, comunidades o creadores que van como de grants en grants, pero su proyecto no termina de ser sustentable. Entonces esto en algún punto
no te va a dar abasto. Entonces creo que a eso me refería con que creo que nos falta formación e información para entender muy bien cómo funciona y que nuestro proyecto, pues, creo que, bueno, una de las misiones de Kabla es esa, ¿no? Que los creadores puedan recuperar el control, la propiedad y la monetización de lo que hacen Ujú. en línea. Y eso parte, yo creo que también en parte por tener información, además de herramientas, tener información y conocimiento, decir, oye, ¿cómo saco mi proyecto de aquí, ¿no? ¿Cómo lo hago sustentable? ¿Cómo hago que esto sea una rueda, una bola de nieve, donde cada vez que entra dinero, pues, o sea, cada vez que sale dinero entra más y cada vez la bola se hace más grande, más sustentable? Entonces, esto me gusta mucho y por eso creo que todas las labores formativas son súper necesarias, súper respetables y súper aplaudibles. O sea, es que creo que estamos en un punto en que no somos competencia, que cuanta más gente empiece a dar formación, a hacer espacios, a eventos, pues mejor aún, porque va a haber mejor calidad en el ecosistema y eso es algo que nos va a beneficiar a todos. Creo que no estamos en un punto de competición. Web3 aún es muy pequeñita, estamos descubriendo qué pasa con esta tecnología, cómo funciona, y la gente aún es muy reacia en Web2 de esto. Aún lo Ujú. ves craft, aún lo ves scam. Cuanta más gente pueda entrar, lo explique bien, lo explique claro, fácil, sencillo, y convenza a más gente que esto tiene sentido, oye, el pastel lo repartiremos entre más personas, pero ese pastel sin duda será mucho, mucho más grande que lo que es ahora, ¿no? Yo creo que es parte de la filosofía de blockchain también, es esto de que no solo hablamos de descentralización, hablamos de colaborar y vamos a ser más grandes y más fuertes y más libres en un montón de aspectos si también somos capaces de poder colaborar y que no hay esa competencia, porque de vuelta hay tantas audiencias como productos o necesidades haya, no todos están esperando lo mismo, así como puede haber educación muy técnica solamente para audiencias técnicas, están las que necesitamos llegar al último cuarto de milla, esto de hablarle directamente a los usuarios a qué y por qué deberían entender de ciertas cosas, pero desde el punto de vista de usar, de usabilidad, ni siquiera hablar de la tecnología que hay detrás. Y en el medio hay un matiz, un gradiente de colores de audiencias que es imposible abarcar a todas con un mismo mensaje. Entonces creo que generar esa educación o esa, en inglés es como ese awareness, esa estar atentos a ciertos temas que a veces ni siquiera es educar, es simplemente como la pregunta, el sabías qué, y que te abra la mente a pensar en otras cosas, porque también es esto, ¿no? O sea, blockchain es una tecnología, pero también ha venido un poco a romper ciertos paradigmas o sistemas socioeconómicos que tenemos en el mundo. Entonces, la gente en general no está acostumbrada a pensar, a valerse por sus propios medios. Creemos que sí, pero no necesariamente según donde nos criamos o crecemos estamos tan expuestos a tomar decisiones. Tratamos de delegar lo más posible y eventualmente la culpa del problema la va a tener el otro porque es una manera de sacarnos esa responsabilidad. Blockchain nos trae esa ventaja, esa gran libertad, pero también es esa gran responsabilidad. Y la mejor manera de ser responsables o de minimizar el riesgo de esos errores, porque ya no tengo a quién culpar, es educándonos. Entonces, creo que ahí hay tantas maneras como necesidades encontremos de acceder a información y educación, pero si pensamos que solo hay un tipo de consumidor de esa información o educación, estamos muy equivocados porque vamos a dejar a mucha gente afuera. Y ahí es donde creo que por eso entre todos, colaborándonos, es mucho más fácil llegar a impactar y de la manera rápida que queremos que pase. Eh, Hay que hablar también con empresas. Sé que para muchos dentro del ecosistema es como que el mundo capitalista tradicional es mala palabra, pero la realidad es que hoy es donde vivimos y donde ya hay muchas más cosas instaladas. O sea, es más fácil construir por ahí un producto Web3 sobre una plataforma Web2 mejorándola que empezar muy de cero, conseguir todos los recursos y el dinero necesario para impactar desde Web3. Hay casos que quizás sí convenga que nazca así, pero hay otros que por ahí es simplemente aprovechar lo que ya está construido para mejorarlo. Y, y para eso hay que poder hablar de blockchain a las empresas. Y las empresas tienen otras preocupaciones, tienen otros miedos, la parte regulatoria, la parte de finanzas y cómo encaja blockchain en su sistema actual. Entonces hay tanto para hacer que yo no veo competencia, veo más una red colaborativa que realmente ayude a abrir las cabezas de muchas más personas, ojalá que en el menor tiempo posible.
100%, sí, súper de acuerdo contigo. Y esto me surge también una pregunta, que es el hecho de, bueno, sé que tienes conocimientos a nivel de la ingeniería del token y demás. Me gustaría preguntarte acerca de qué es para ti un token, ¿no? Más allá de esa representación digital que siempre se suele decir, ¿qué significa el token para ti a nivel de oportunidades, de todo lo demás, ¿no? Eh, eh, Pensando en una respuesta simple, creo que no hay una respuesta suficientemente simple, pero lo más directo es eso, es representar digitalmente el valor de algo, un activo, un bien, eh, valor que puede ser capital tecnológico, o sea, el código, el smart contract en blockchain que es el programa que automatiza y gestiona todo lo que sucede dentro de un proyecto, o el capital humano, el trabajo que hace, por ejemplo, una gobernanza, un equipo de personas tomando decisiones para un bien común o para un bien, digamos, en general de un proyecto. Entonces, el token es esa representación que por ahí hoy si lo tenemos que hacer esa analogía en la vida real, lo más fácil de ver es como muchos piensan en una moneda física, esto de la moneda o el billete en el país representa, no sé, el capital, en ese caso económico, que puede tener un país en un banco, en su banco central o en donde, en el ente que emite el dinero. O sea, es una reserva de valor, pero que en el caso de blockchain puede traer distintos tipos de uso y eso también va muy de la mano de la parte regulatoria. Eh, Sin ir mucho en detalle, pero los tokens pueden abrirnos puertas y traernos beneficios, utilidades. Por ejemplo, en una aerolínea, hoy en día, las millas que podemos ganar o puntos que podemos ganar por ser miembros de esa aerolínea y volar frecuentemente, nos abren la puerta a tener un upgrade, a irnos de vacaciones gratis a algún lugar, etc. Esos serían tokens, si estuvieran en el mundo Web3, podrían ser representados por tokens. Son esas unidades de valor que te dan acceso a ciertas cosas. Y ese tipo de tokens son lo que se llaman tokens de utilidad. Te dan acceso a, te abre las puertas a cierta cantidad de cosas. Eh, Otro tipo de token de utilidad son, por ejemplo, los votos que uno puede tener en una gobernanza. Por ejemplo, si yo, no sé, pasa mucho en los marketplaces donde los vendedores que tienen buena reputación suman estrellitas o puntos a su perfil. Esos puntos también son tokens y en ese caso son tokens de reputaciones. Si hice bien mi trabajo, voy a recibir el apoyo y la confianza de la comunidad y eso empieza a sumar puntos. Y esos puntos me hacen elegible entre otras personas por ahí que venden también para que mi servicio salga por encima en la lista de proveedores que otros. Lo mismo pasa por ahí con el acceso, justamente esto de poder votar. Si yo tengo mejor reputación o soy más reconocido, tal vez tengo acceso a tomar decisiones por encima de otros usuarios. Que eso no pasa por ahí en la analogía de la vida real, ¿no? Si estamos en un país democrático, todos tenemos el mismo poder a votar y nuestro voto vale igual que el de cualquier otro habitante. El voto, en el caso de un país, también es un token, es una manera, es un papel o una boleta, algo que nos dan para poder representar y eso es, o sea, es un bien, un valor que nos asignan como habitantes o como ciudadanos para poder tomar decisiones. Eh, los tokens también tienen eso en el mundo Web3, poder darme la posibilidad de representar y votar para tomar decisiones. Ahora, después tenemos otro tipo de tokens, que son por ahí los que se clasifican como de valor o security tokens, que esos están mucho más regulados, sobre todo según el país. Casos muy famosos como Estados Unidos con la SEC, donde al representar un valor o una posible ganancia que yo puedo tener en un futuro gracias al trabajo de terceros, lo más cercano ejemplo de la vida real que podemos asignar eso sería como una acción de la bolsa, donde un pedazo de papel me hace hacer a mí como o tener una representación en los activos que una compañía genera o las ganancias que una compañía genera a futuro gracias a el trabajo de esa compañía. Entonces, esa promesa de ganancia o de valor
son lo que se llaman tokens de valor o security, y esos suelen estar bastante más regulados. Pero básicamente representan una unidad de algo que quiero trazar o no perder, y saber que eso se puede asignar a personas o cuentas, y que se pueden comprar o se pueden transferir, o que pueden darnos un poder, una utilidad especial para no tener intermediarios. Esa es la ventaja de los tokens. O sea, ya no necesito una persona en el medio que haga por mí, sino que yo ya al poseer esa unidad digital puedo hacer cosas en mi nombre o anónimamente, pero desde mi cuenta, y no depender de nadie. Es esa puerta o esa llave, mejor dicho, para abrir muchas puertas según la necesidad que tenga. Entonces es muy importante el diseño, básicamente, de todo esto que nombré, porque como dije, hay cosas que a nivel regulatorio pueden estar penalizadas o pueden estar mal diseñadas, y por mejor idea que tenga detrás para haber lanzado ese token, si no está bien hecho, bien diseñado, ponemos en riesgo todo el proyecto que está detrás. Y en este aspecto, ¿cuáles serían, o sea, qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar el token para que tenga sentido y que no sea... Porque has hablado de representación digital de algo, de un subyacente, y en muchos casos el token pasa a ser como un activo especulativo donde la gente quiere convertirlo en security o quiere que le dé ese rendimiento, ¿no? De cierta forma, pero por parte del usuario. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, para que ese token tenga sentido y que no sufra ese mm, caso de mercenario, digamos, de, oye, compro esto y lo vendo en cuanto pueda para sacar rentabilidad, y que la estructura del token a nivel de código esté bien diseñada. O sea, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar un buen token? Bien, a ver, la respuesta completa creo que es un poco larga, pero la podemos resumir, ¿no? Y principalmente volvemos al inicio de la charla, que es esto de que el equipo que trabaja en un proyecto tiene que entender no solo de la parte técnica, sino también del negocio y qué se va a querer con un token. Porque la primera pregunta es: ¿por qué necesitamos tener un token? ¿Por qué un proyecto necesitaría tener uno? Tal vez no hace falta, pero ahora es como muy común, o se ha vuelto hasta como una moda preguntar cuándo se lanza un token, cuándo va a ser regalado el token de tal proyecto. Y pasa muchas veces eso, que puede haber una gran idea atrás, pero con un mal diseño o una mala ejecución de esa generación de tokens, un equipo y un proyecto pierden todo lo que habían generado en días porque alguien simplemente, no una persona, pero personas especulen con precios. Y es así, eso, ley de oferta y demanda. Si mucha gente empieza a comprar el token, el precio va a subir, y los que quieran tomar oportunidad de eso lo van a vender, y si son muchas personas que venden al mismo tiempo, ese precio del token se baja. Y el precio, de alguna manera, no quiere decir que represente el valor del proyecto, pero indirectamente sí debería representarlo. Entonces, si el precio se baja solo por cuestiones de mercado, lo que estoy terminando de decir es: el proyecto no tiene valor. Y tal vez sí, hay muchísimo valor atrás, pero ya ese equipo perdió su capitalización y su potencial de crecimiento, y probablemente muera. Es muy difícil que un proyecto que se va a cero en precio pueda volver a épocas de bonanza, porque hay que volver a hacer crecer la confianza y la narrativa detrás de qué venía ese proyecto a ofrecer. Entonces, los tokens en esos casos, aunque no sean un token de valor o security, casi que hay que considerarlos como dar acciones de la empresa o equity de una empresa a personas que no conocemos. Y cada una de esas personas va a tener necesidades o propósitos o incentivos diferentes. Algunos van a realmente creer en el valor del proyecto y lo van a atesorar, y hay otros que simplemente van a esperar el momento de hacerlo dinero y capitalizarlo. Entonces, el equipo primero se tiene que preguntar, tiene que estar muy seguro de cuál es la necesidad que su proyecto está resolviendo, porque eso es lo que va a dar el valor. El equipo y lo que se haga va a ser el valor o el capital que hay detrás de ese producto. Y a partir de ahí preguntarse si realmente un token es una solución y para qué. ¿Es una solución para comerciar? ¿Necesito que mi proyecto tenga su propio token para después tener que crear un fondo de liquidez en un exchange para poder intercambiar lo que es el precio de mi commodity o lo que estoy generando con el precio del mercado en una stablecoin? Generar todo eso es muy largo y es muy tedioso, y por ahí el proyecto puede simplemente valuarse en
tokens que ya existen sin necesidad de que tu token tenga un valor. Pero eso también te ata a estar muy cercano a lo que hablábamos, de que sea un security, de que esté regulado. Ahora, si mi token es necesario para el incentivo interno del proyecto, por ejemplo, esto que hablábamos, los puntos de la aerolínea, los puntos de reconocimiento de una comunidad, es una manera de tener trazabilidad y premiar o incentivar las buenas acciones o desincentivar las malas dentro de ese proyecto. Es crear la lealtad al usuario, o sea, que el usuario no sea leal, que si yo lo puedo retener y puedo tener estrategias de marketing para retenerlo dentro del proyecto, justamente sea a partir de estos tokens de utilidad o estas formas de hacerlo sentir único en ese lugar que le estamos ofreciendo. Todo eso tiene una cantidad de pasos a seguir, es un proceso para poder realmente entender qué incentiva a cada uno de los diferentes tipos de usuarios y qué incentiva o desincentiva a los actores externos, o sea, personas que pueden comprar tokens pero no son usuarios del producto, simplemente especulan, bueno, ¿qué hago para mantener sobre todo bajo control a esos actores que no quieran salir a vender o a comprar y romper todo lo que el proyecto generó? Después viene una gran parte que también es entender cómo los voy a distribuir, a quiénes les voy a dar esos tokens. ¿Se los voy a dar a todos por igual? ¿Voy a reservar una parte? ¿Los voy a emitir lentamente? Como por ejemplo Bitcoin, que tiene una agenda de emisión y sabe que va a llegar hasta un número determinado y a partir de ese número no se emiten más tokens. Y todo eso está pensado desde el momento cero, no es algo improvisado. Entonces, el equipo también tiene que entender cuál es esa agenda, cómo va a emitir, cuántos tokens va a emitir y de qué manera los va a distribuir para cuidar su economía. Es la forma en que no hackeen el propio sistema del proyecto. Y escaparle a cualquier problema legal que eso le pueda traer, porque también es eso, si uno elige mal o diseña mal un token, no solo desde el punto de vista técnico que lo ataquen, sino desde el punto de vista económico o estratégico del proyecto, después puedes tener un montón de problemas legales que directamente te hagan cerrar tu emprendimiento. Entonces yo creo que el equipo, de vuelta, lo que hablábamos antes, necesita invertir tiempo en pensar todo lo que hace falta, no hacer sobre ingeniería, o sea, no tiene que estar perfecto, pero que el 80% de las cosas estén pensadas desde el inicio y que el resto se puedan ir mejorando a medida que el proyecto va avanzando. Pero el token, si se define y se decide como una manera de lanzar tus propias acciones, como el IPO de una empresa tradicional, tiene que estar muy bien pensado y tener muy claro el equipo qué puede ganar y qué puede perder si es que eso lo hace y de la manera en que lo piensa hacer. Porque de vuelta, es darle una llave de poder mal usada o bien usada a muchas personas que, como decías, pueden entrar por solamente haber comprado barato y tener muchos tokens y votar. De hecho, ha habido ataques de proyectos así, que han entrado y bajado el precio para comprar muchos tokens y una vez que acumularon poder, entraron y se votaron una propuesta que solamente los beneficiaba a ellos mismos, gracias a que tenían todos los votos en su mano. Entonces, es un arma de doble filo y no es jugar y decir voy a hacer un airdrop de tokens porque suena bien, porque puede ser un tiro en un pie que no recupera más. Y de vuelta, un inversor que creyó en vos no le va a hacer gracia que hayas dilapidado así el dinero o no va a volver a confiar nunca más. Y que le pase un proyecto es muy triste, pero que esto sea el estándar de la industria es mucho más triste porque va a ser cada vez más difícil para todos poder acceder a fondos o poder acceder al consumidor final, que es en el que al fin y al cabo tiene que confiar en todo esto que estamos haciendo. 100%. De hecho, has tocado el tema de los airdrops y el que prácticamente la comunidad te lo pide mucho, ¿no? Y que llega y buen token, ¿no? Buen token, buen token, buen Oh. airdrop. Esto realmente, ¿qué retos piensas que puede suponer a nivel de ya no vamos a tener una moneda para todo un ecosistema, digamos país? O sea, en Hedera no vamos a tener HBAR para todos los proyectos que están debajo de ese ecosistema, sino que vamos a tener muchos proyectos con muchos tokens diferentes, que cada uno va a tener su infraestructura, cada uno va a tener su sentido. Entonces, ¿qué reto supone esto? Porque es como si yo viviera en España y en McDonald's pago con su token, en Burger King pago con el de ellos, voy a KFC pago con el de ellos,
pero luego tengo el de DERA, que es con el que pago en mi país, que es, digamos, el euro. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué nivel de retos puede suponer tanto para los proyectos como para el usuario? Es súper complejo si pensamos de esa manera. Y de vuelta, si estamos pensando en interactuar de esa manera, que sea, por ejemplo, pagar o poder adquirir cosas, porque cada una de esas cosas necesita tener como su análogo o su balance, ¿no? Si yo digo, como decías, el token de X marca tiene que tener un valor y para eso tiene que haber una cantidad y un mercado y una liquidez para que equivalga a tanto del otro token, del, no sé, del otro lugar de comidas rápidas, etcétera. Si yo tuviera que poder tener todas esas paridades para poder tener como que me reciban cualquier cosa y me hagan como la conversión de monedas, casi como nos pasa en Argentina, que tenemos como, no sé, o teníamos ya, ahora perdí la cuenta, más de 10 tipos de cambio o valor de dólares, dólar según esto, según aquello, llega un punto en donde uno ya no sabe ni dónde está parado y ahí es el peligro más grande, porque ahí es donde puede haber estafas o puede haber cualquier otro tipo de problema económico. Entonces, yo creo que el problema no es tener tokens, necesidad de tener cada vez más tokens, así como también pienso que no necesitamos tener cada vez más blockchains, hasta tanto no sea necesario que eso pase. O sea, hoy creo que tenemos abundancia de todas estas tecnologías, blockchains y tokens, pero después empezamos a inventar puentes o maneras de conectar unas con otras porque ya no fluyen naturalmente, porque cada una se gestó en su propio entorno o con su propia finalidad y no sabes cómo tenés que salir a hacer alianzas para que un exchange reconozca este token y todo eso es mucho más trabajo y la realidad ahí es necesario que ese token salga del proyecto. O sea, es necesario que si creas un token, el token tenga que tener una vida por fuera de tu proyecto. Porque si es así, puedes usar un token que ya exista, un stablecoin o una moneda nativa como Bitcoin, como ETH o lo que quieras. Ahora, si el token reside puertas adentro, vos podés emitir un token que te abra puertas a como si fuera un modelo freemium de un software, que tengas más beneficios o cualquier cosa, y que ese token lo redimas, lo intercambies dentro de la plataforma y se queme o se destruya y con eso se mantiene una economía interna, eso sí es algo más práctico, porque es como que al ejemplo que dabas, tendría que tener para eso un token solo de Starbucks para solamente cambiarlos por café de Starbucks y solo lo puedo usar ahí y coleccionar miles de cuponcitos de todas las marcas para sus beneficios. Y luego Eh, aquí el problema que escuchándote se me ha ocurrido es que, claro, si yo tengo muchos tokens, para poder aceptártelos tendría que tener tokens de todos esos proyectos. Entonces va a tender a centralizarse. Va a tener un punto central en el que sea un exchange el que tenga todos esos tokens de todos esos proyectos y que al final tú entres ahí a canjearlos, ¿no? Sería básicamente el uso cuando cada proyecto parece tener su economía propia con su moneda y sus reglas, pues va a haber una entidad central que tenga que darle sentido a todo eso, ¿no? Que sí, sea que como es un lo que punto de pasa conversión. hoy. Es lo que pasa hoy con la bolsa de comercio o con la bolsa de Estados Unidos, donde tiene que haber un ente que acepte que esa representación, ese token, esa acción equivale a una empresa y que pueda cotizar para tener su paridad o un X nivel de intercambio con otras. Y puede que sea centralizado o descentralizado y que haya una gobernanza que elija quiénes son los que integran, como hoy son los exchanges descentralizados. Pero de nuevo, eso hace que haya muchísima variedad, que no está mal que haya, que los proyectos puedan tenerlo, pero realmente tiene que tener un valor atrás. Si no es coleccionar estampitas de colores diferentes, que también ese es otro problema. No todas las billeteras o los lugares donde gestionamos nuestros tokens están capacitados a gestionar cualquiera. Tenemos blockchains que tienen sus propias billeteras y que no conectan con otras, y entonces tenés que tener N cuentas por a su vez N tokens y se empieza a hacer como un sistema tan complejo que de vuelta, pensando en un usuario común y corriente, es muy poco manejable. Entonces yo creo que ahí hay que pensar mucho mejor si los tokens fueran recursos limitados, cuánto sería el número adecuado a desarrollar o lanzar, cuáles realmente valen la pena y qué traen de beneficio. Si quedan puertas adentro de un proyecto, creo que eso no hay tanto problema, porque de vuelta es gestionar tu propia economía, es como tener una moneda interna, como que un país elija tener su propia moneda y mientras la gestione bien, va a funcionar perfecto.
pero por ahí para salir de ahí y poder o sea, vender en el mercado sus bienes, no necesariamente tiene que ese token ser el que tenga que tener representación, se pueden seguir usando los que ya hoy son más voluminosos o más conocidos y que por ende también tienen menos riesgo, porque esos tokens fueron diseñados ya hace más tiempo, tienen mucha más revisión o auditoría por detrás, hay mucha más gente que los tiene, entonces suele haber más responsabilidad por la distribución justamente en su manejo. Cuando son tokens que se lanzan y por ahí el volumen es pequeño o el proyecto recién empieza, es más fácil que pueda haber concentración y que pocas cuentas tengan eso y los usuarios comunes, los pececitos adentro de ese mar o ballenas, estamos mucho más expuestos a salir perdiendo, porque un pequeño movimiento que haga una ballena o un gran tenedor de tokens enseguida repercute fuertísimo en los que tienen muchísima menos cantidad y que por ahí pusieron toda su confianza y hasta hay gente que pone todos sus ahorros en determinados proyectos y los pierde. Y eso es lo que no tiene que pasar. Y no necesariamente para eso tenemos que estar regulados, porque es como que eso, ¿no? Hablamos de, tiene que haber regulación para los proyectos. Y yo creo que es un poco más el generar estándares o buenas prácticas o conductas dentro del ecosistema, no necesariamente llegar a que te regulen, para darnos cuenta de eso, que tenemos que hacer las cosas mejor para que todo funcione de una manera más confiable. 100%. Y luego a nivel de gobernanza tocabas algo muy interesante, que era el hecho de que han habido proyectos que han sufrido esos ataques de, oye, tumbo el precio, compro muchos tokens y entonces decido por el proyecto, ¿no? Esto a nivel de blockchains también lo hemos visto, en el que se empieza a centralizar el poder, el rico se hace más rico, tiene más tokens y tiene más poder de voto. ¿Cuáles son los principales retos que afrontamos a nivel de tokens de gobernanza? Porque ¿tendría sentido hacer tokens que fueran ligados al alma, como los llamó Vitalik en su momento? Que fueran ligados a una wallet y desde esa wallet tienes ese poder de voto y cuando lo pierdas te quemo los tokens. ¿Tendría sentido esto? ¿Mataría la descentralización? ¿O qué alternativas hay para que la gobernanza sea saludable y que no se tome por cuánto dinero tienes, sino qué tan capacitado estás para tomar ese tipo de decisiones? Creo que es un dilema que todavía nos falta. Hay creo que una necesidad de maduración a nivel humanidad o social, que es querer arreglar un problema que hoy todavía tenemos en las sociedades tal cual las conocemos, ¿no? Es decir, le debería sacar o sea, estamos hablando de bienes comunes y el bien común siempre busca que todos participemos. Si nosotros le sacamos la oportunidad de votar a personas que no saben, estaríamos de vuelta repitiendo el mismo problema que tal vez hoy tenemos de pocos por dinero o por conocimiento tienen acceso, como pasaba en la historia anteriormente, donde los grandes eruditos eran los que decidían, los que tenían acceso a leer y los que tenían acceso a educarse solamente entre ellos mismos, porque eran los que tenían más posibilidades de crecer y quedaba fuera el resto de la civilización, o cuando el dinero y, no sé, el capitalismo floreció, donde los que tenían más dinero eran los que tenían más posibilidades de llegar a ciertas herramientas o instituciones educativas y crecer y conectar entre ricos y, en fin, estamos repitiendo de alguna manera, yo creo, ese mismo entretejido social, si pensamos así. No sé cuál es la solución, sino creo que estaría apoyando en eso, pero sí creo que es esto es un disparador de qué es lo que queremos como sociedad futuro y de qué manera debería gestionarse. Creo que hay todavía, a pesar de que decimos que queremos hacer cosas descentralizadas y para el bien común, sigue habiendo mucho ego, mucho de lo que ya hoy conocemos, pero enmascarado en formato DAO o gobernanza, y eso no está bueno porque no vamos a cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ahí creo que tenemos que entender si la tecnología nos puede ayudar de alguna manera justa y balanceada a poder ponerle un peso a la participación o que sea un algoritmo que diga, bueno, una persona por la cantidad que tiene, por el valor que trae, por la reputación que la misma comunidad le da, que de vuelta, que eso no sea comprable, porque a veces la reputación también se ha comprado y eso no sirve. Entonces, ¿de qué manera gestionar de manera objetiva y sin humanos de por medio, sin intermediarios, porque el humano siempre agrega una capa, entre comillas, corruptible, para que se encuentre una forma de realmente hacer esa gobernanza descentralizada o lo más descentralizada posible? De hecho, hay proyectos donde se está utilizando inteligencia artificial para alguna de estas cosas. Está todo muy, muy
incipiente, o sea que no sé cómo va a resultar, pero que haya decisiones o que haya algún tipo de atribuciones donde una inteligencia artificial bien alimentada en datos, porque ese es el otro riesgo, que la inteligencia se entrene con datos corruptos y eso ya automáticamente va a dar una respuesta mala. Pero si podemos hacer eso de una manera que también sea más ágil, porque de vuelta estamos hablando de gobernanzas donde a veces las decisiones se toman horas o días y cuando hay que tomar una decisión rápida, como, no sé, alguien está atacando el proyecto y hay que tomar la decisión de parar el smart contract si fuera una decisión posible, se tarda tanto en decidir porque seguimos sistemas de toma de decisión humanas actuales que no sirve, a la velocidad que esto lleva, no sirve, es como querer parar un tren de alta velocidad parándome adelante y poniendo mi mano como Superman, no, no puedo. Entonces tiene que haber cosas que acompañen esa velocidad y la tecnología es algo que nos puede asistir, pero creo que estamos en esa fase de entendimiento. Todavía no sé si, yo al menos no tengo una respuesta a eso. Sí me gustaría que mejore, siento que hay muchas cosas que no me representan o que no me gustaría que así sea el futuro, pero valoro a los que se están tomando el tiempo de pensarlo, ¿no? Creo que si apoyamos a esas personas con conocimiento y con buenas intenciones a que hagan este tipo de análisis y que puedan mejorar cómo funciona hoy la toma de decisión y la gobernabilidad, va a ser un cambio sustancial para la humanidad. Estoy completamente de acuerdo y digo que es un tema muy, muy complicado porque si le das acceso a todo el mundo, entre gente que no está capacitada para votar, pero de cierta forma diluyes la intencionalidad con la que se vota, si concentras el poder de voto en solo expertos, te arriesgas a que esa gente vote solo por su beneficio. Creo que es un tema súper complicado, aparte de interesante, que daremos vueltas un cuánto tiempo más hasta que encontremos una solución a todo esto. Y por ir terminando también, quería preguntarte acerca de, volviendo a esto que hablábamos antes, de a día de hoy no estamos en un momento de competir entre diferentes proyectos, entre diferentes redes, entre diferentes creadores, sino más de unirnos y construir, ¿no? Construir entre todos lo que posiblemente sea la base de una economía tokenizada. Entonces me Ujú. surgía la inquietud de cómo ves tú a día de hoy la infraestructura actual. ¿Crees que estamos preparados para tokenizar la economía mundial? ¿O qué nos falta? ¿O cómo podemos llegar a ese punto? Porque es verdad que, de nuevo, sin atacar a ninguna red, hay redes que se caen, otras redes sufren hackeos, otras redes se vuelven inoperables porque las fees se van a las nubes y ya se le escapa el Uh-huh. presupuesto al 90% de las personas. Entonces, ¿cómo, o sea, en qué punto estamos? Porque se habla mucho de adopción masiva, pero es que no tenemos, en mi opinión, no tenemos una infraestructura lista como para adoptar una adopción de ese calibre, ¿no? No sé cómo lo ves tú en un sentido de tu Sí, a ver, yo lo experiencia. que creo es que como que si tuviéramos que nombrarlo como inversiones, estamos en la B1, donde podemos empezar a tener algún tipo de propuestas de valor y empezar a escalarlas poco a poco, ¿no? Y tener conciencia del tamaño del riesgo también que eso conlleva. Diría que por ahí estamos un poco más de uno, de la versión uno, tal vez 1.5. No sé cuál sería la versión de todos saltemos dentro sin riesgos. Creo que ahí habrá una cantidad de rondas, pero también siento que no podemos esperar a la perfección para empezar a hacer el cambio. Tiene que ser una etapa de transición donde sí conozcamos los riesgos, donde sí, como hay una frase que usan mucho, se usa mucho en inglés, esto de como poder comer la bestia de a pequeños bocaditos, o sea, no la vamos a tragar de una sola vez y decir, listo, migramos, somos ahora, estamos listos para reemplazar la economía. Creo que hay que ir dando pequeños pasitos en el mismo sentido, con un mismo objetivo final y mostrar resultados, saber contar, que esa es otra cosa que creo que falta mucho, el saber mostrar el valor que trajo la tecnología a el mundo, ¿no? Esto de no somos buenos comunicando la ventaja que trajo, no sé, haber implementado esto. ¿Cuánta gente entró, no sé, en un sistema financiero? ¿Cuánto más fácil se transformó esto? ¿Cuánto dinero se ahorró de intermediaciones o corrupción, etcétera? Si no podemos hablar en un lenguaje que la gente común entienda, los medios de comunicación entiendan, etcétera, para empezar a mostrar que algo viene y ya está haciendo ruido, es como que también esos pequeños pasitos quedan en la nada. Entonces yo creo que por como las cosas
se mueven, a intentar hacer un cambio grande de una vez, va a ser muy riesgoso y nunca vamos a tener la tecnología lista, porque siempre vamos a sentir que algo nos falta. Pero tampoco podemos pensar en problemas que hoy no tenemos, porque si empezamos a desarrollar para esos problemas que no tenemos, no vamos a terminar nunca. Creo que tenemos que ir con objetivos pequeñitos, alcanzables, que tengan como su KPI o su métrica de logro bien clara y decir, esto se logró y se logró con esto y para la próxima ronda que querramos ir más grande, lo que va a hacer falta es mejorar en A, B y C. Y quizá eso es, no sé, escalar una blockchain o tener otra tecnología X que soporte. Hoy es como que todos estamos enfocados en desarrollar o seguir desarrollando esa infraestructura, que es necesaria y que de hecho hay un montón de cosas que faltan construirse. Pero de vuelta, yo empezaría a testearla. Así fue el mundo y la innovación. O sea, no sé, desde que empezó la aviación y dos locos se subieron a bicicletas con alas y se empezaron a estrellar y cada vez empezaron a llegar más lejos hasta poder mostrar que se podía como humanos volar y cada vez se fue sumando tecnología sobre eso hasta tener, no sé, estar llegando al espacio. Todo eso fue un camino y fueron pequeños logros que construyeron en un sentido, que es que el humano tenga la posibilidad de ir más allá de lo que hoy conocemos. Acá es lo mismo, es cuál es ese caminito y esos pequeños logros que se tienen que ir dando y qué pedacitos de tecnología se van a necesitar en cada uno de esos pequeños logros para ir creciendo. Acá es como que todavía estamos en batir el récord de la mejor blockchain, la más rápida, la de más transacciones por segundo, la de menos ataques, y así, genial. Pero ya probamos que la tecnología lo puede, o sea, ya probamos que hay una tecnología que puede hacer esto. Pongámosla al servicio de la humanidad y empecemos a ir mejorándola necesidad tras necesidad. Eh, Eso es lo que creo. Y así es que siento que vamos a poder ir más rápido, porque también es eso, si no es como que, nada, a mí me encanta ir a conferencias, escuchar a gente increíble todo lo que sabe, pero ya me pasa de sentarme en muchas charlas y escuchar cada vez de blockchains más raras o de tecnologías con nombres raros que es más de lo mismo y decís, hacía falta. No es más complejidad, no podíamos construir lo mismo con los bloques que ya teníamos y de vuelta, no hablo de quedarnos con Bitcoin o con Ethereum porque sabemos las limitaciones y fue necesario que nacieran otras blockchains para dar más variabilidad o traer más posibilidades, pero ya no sé si con lo que tenemos para empezar, o sea, te soy honesta y en estos dos últimos años o 2023 y estos meses apenitas del 24, no estoy viendo productos que me vuelen la cabeza de emoción que se estén lanzando en cualquier blockchain. Es como que toda la emoción que me generó 2021 y parte del 2022, donde había cada vez ideas más brillantes y decir, wow, puedo hacer esto, esto me resuelve tal cosa, esto destraba tal otra, yo ahora no estoy viendo, o sea, no hay como lanzamiento de nuevas ideas, pero sí veo comunidad de blockchain X, comunidad de blockchain Y, hackathon de la blockchain Z, y decís, bueno, siguen saliendo cosas, pero es como que tenga N versiones de sistemas operativos, pero no tenga ningún software para correr en ninguno de ellos. ¿Para qué los quiero? Creo que ahí es donde necesitamos retomar ese camino que se había empezado a hacer, que por ahí DeFi fue un ejemplo, se había lanzado muchas cosas con la narrativa de las finanzas descentralizadas, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer y yo no estoy viendo tantas como fueron esas épocas. Ojalá eso empiece a pasar más y con eso también nos ayude a educar, a ir comiendo la bestia de a pedacitos y a no tener que decir, hola, soy tal y tenés que confiar en mí porque hago esto, sino es, este producto te resolvió esto y vos digas, lo amé y no me importa lo que pasa atrás, pero yo confío en que esto está funcionando porque lo que tenía que hacer lo hizo perfectamente. Eso es todo. Qué bueno, Nati. Pues, oye, de verdad que me ha encantado la charla. He aprendido un montón de todos los aspectos posibles. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio, el conocimiento que has aportado en esta conversación. Me gustaría darte un espacio por si quieres comentar un poco dónde te pueden encontrar o para qué te pueden contactar, si quieres anunciar algo, lo que sea, darte un espacio de cierre en el que comentes un poco eso, dónde te pueden encontrar y para qué.
Bueno, gracias de vuelta a todo el equipo de Cávila, a todo, bueno, no solo Nico que hablamos hoy, sino que también con todos los que hablé, por los diferentes medios con los que hablé, porque estoy súper emocionada con lo que están haciendo y ojalá que, de vuelta, como hablábamos, entre todos podamos hacer esto que soñamos mejor. Nada, el lugar tal vez más fácil donde me pueden encontrar es en Twitter, en mi usuario que es NatiG, así como está escrito ahí, no sé si después se va a ver en mi ventanita, con un guión bajo al final, y ahí van a encontrar un link a Linktree, que es en donde resumí todos los links en donde me pueden encontrar, ya sea el canal de YouTube, donde escribo en Medium, la escuela de blockchain y Web3 de Platzi, todo lo que necesiten a través de cualquiera de los links que están ahí me van a poder contactar y Telegram también o mails, o sea, ahí es donde si me escriben y no sé, entienden que puedo tener cierta demora en contestar, pero no dejo ningún mensaje sin contestar, ahí con gusto los voy a poder apoyar en los que necesiten. Pero nada, agradecerles el espacio y el momento de charla y ojalá no sea el último, porque creo que hay muchas cosas para seguir charlando y apoyándonos entre todos. Eso sin duda, Nati. Pues te agradezco de corazón de nuevo el espacio, la conversación, que compartas este café con nosotros y quedamos en contacto por redes. Ya estaremos hablando más de seguido. Así que Claro que un sí. abrazo grande y muchas gracias por pasarte por aquí. Nos vemos a la Gracias próxima. chicos, gracias Cávila, abrazo grande. Adiós, gracias.